A amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético. Después del atentado contra el puente de Crimea, se esperaba una respuesta por parte de Rusia. Y efectivamente, esta ocurrió mediante una ofensiva misilística de varios días contra diversos objetivos militares y civiles en Ucrania, incluyendo objetivos contra la ciudad de Kiev, la cual no había visto acción desde principios de la guerra. Ahora bien, ¿qué se puede o se debe decir sobre esta respuesta? Que sin duda alguna se trata de una acción fuerte, pero no puede ser clasificada como una acción masiva, ni mucho menos como una escalada. Han sido ataques de saturación, pero solo hasta cierto punto. Hasta el punto de dejar al descubierto las carencias del sistema de defensa aérea de Ucrania, precisamente ante ataques que no son tan abrumadores como para poderlos definir como ofensivas del tipo shock and awe, donde lo que se busca en última instancia es generar una especie de parálisis psicológica en el enemigo, de forma de minar su voluntad de combatir e incluso generar algo así como un trauma. Por lo tanto, este tipo de operación no se debe medir por el grado de destrucción física, sino por el grado de destrucción psíquica. Y esto no es lo que ha pasado luego de cada ataque misilístico a Ucrania. Faltaría más. Se viven situaciones de miedo, terror, pánico. Y al mejor estilo nazi afectado ucraniano, hay reacciones histéricas, hiperexcitadas, incluso narcotizadas. Y digo narcotizadas porque no se ve trauma por ningún lado. Y es que también para eso sirven los narcóticos en grandes dosis, tanto los reales, consumidos por la élite, como los virtuales suministrados a la masa. Y esto de los narcóticos no es ninguna exageración, porque esta es una guerra psicotrópica que debe ser vivida bajo un estado de alteración psíquica constante, donde la enajenación debe condicionar todas las percepciones, tanto en la masa como en las élites. Nada nuevo, en el fondo, salvo que nos toca vivirlo sometidos a operaciones psicológicas potenciadas en grado sumo por artes cibernéticas, que hacen posible no solo el lavado cerebral, sino el lavado de la realidad en forma sostenida, constante, intensa. Ni más ni menos la Matrix de la cual les he venido hablando desde hace un tiempo. Aunque, y volviendo al tema, sí se podría afirmar que ha ocurrido una cierta parálisis en el ejército de Ucrania. Un ejército que debería estar aprovechando al máximo las retiradas y las pausas de movilización de Rusia para, eh, sin perder tiempo, sin perder tiempo alguno, atacar todo lo atacable en ciertas regiones del sur. No por nada, las fuerzas de Ucrania y sus mercenarios occidentales se han estado acumulando, concentrando desde que comenzó la supuesta contraofensiva de Gerson y no han parado de acumularse. Pero al parecer algo los detiene y esto no se debe al efecto de los misiles rusos. Y ese algo que los detiene se especula que es una falla en el sistema militar de comunicación satelital Starlink proporcionado por el Pentágono y que muchos neonatos de pecho creen que es una empresa civil o un negocio que pertenece a un tal Elon Musk y que dejó de funcionar porque este títere guasón tiene o tuvo un altercado con Ucrania, prontamente superado, generosamente superado. Borrón y cuenta nueva. Sigamos adelante.
Los que quieran tragarse esta comedia, bueno, está bien, porque estimular la fantasía es importante para el sano desarrollo neurológico de un bebé. Así que no me voy a meter. De paso, la puericultura es algo sobre lo cual sé muy poco. A ver, ¿qué pasa aquí? Pasa que al parecer este sistema Starlink es muy importante. Incluso se afirma que es vital para las Fuerzas Armadas de Ucrania. No solo para el ejército, para las Fuerzas Armadas en general. Ahora bien, no podemos saber a ciencia cierta hasta qué punto este sistema sea tan crucial, porque una vez más nos toca tener que tantear la realidad a través de la neblina de la guerra. Pero, sin duda alguna, llama la atención la concomitancia de las fallas en el sistema de defensa aérea, las fallas en el sistema Starlink, esta pausa o ralentización en la contraofensiva y el alboroto armado por Elon Musk. Y también habría que agregar las declaraciones a mandíbula batiente del secretario general de la OTAN, el locuaz Jens Stoltenberg. Y aquí, señores, hay mucho ruido, demasiado ruido al mismo tiempo, copando la atención de las masas. A lo mejor lo que se está buscando con todo esto es justificar otro generoso aumento en las ventas de armamentos a Ucrania. Una operación donde los estados occidentales, dada la emergencia, van a poner aún más dinero para que, pasando por Ucrania, ese dinero se devuelva directamente a las arcas de la industria armamentista. Y esa circulación del dinero en tiempos de guerra debería ser la verdadera definición de lo que es un negocio redondo. Porque si hay una circunstancia en la cual los negocios redondos se dan en forma perfecta, es en la guerra, donde el círculo de poder dominante y belicista crea el caos y las tensiones, crea los enemigos, crea las amenazas, crea las armas y al final crea las guerras. Y aquí están mis armas. Y las armas que también serán tuyas si me las compras. Y aquí están los insumos y el combustible y la comida para que puedas sobrevivir. Y de paso, aquí están mis inversionistas para la reconstrucción después de la guerra. Es más, toda la civilización del occidente liberal democrático no sería lo que sería sin las guerras y sus complejos industriales, militares, tecnológicos, que son el verdadero motor del progreso y la innovación en clave occidental. Y las guerras que sirven a este propósito pueden ser civiles o pueden ser guerras mundiales o guerras regionales, como las que se manda esta supuesta civilización contra países del tercer mundo. Pero bueno, volvamos al tema, a los temas que quiero tocar. Amigos, ¿no será que esta falla en el sistema Starlink ha sido provocada por los rusos mediante la aplicación de un sistema de interferencia de las señales en algún punto de su recorrido, abajo en el campo de batalla o arriba a nivel satelital? Y lo que realmente el Pentágono, a través de payasos como Musk o Stoltenberg, lo que está haciendo es tratar de tapar este serio contratiempo provocado por los rusos. ¿Recuerdan ese incidente del pasado noviembre, donde los rusos, al ensayar con éxito una nueva arma antisatelital contra un viejo satélite Cosmos ya fuera de servicio, recuerdan que eso supuestamente puso en riesgo a la Estación Espacial Internacional con los fragmentos arrojados por la explosión? Recuerdan que hubo un reclamo airado, muy airado, por parte del secretario de Estado Blinken. Bueno, esto no fue algo que ocurrió hace años.
es algo que ocurrió 3 meses antes de iniciar la guerra. Este, desde luego, es un ejercicio de pura especulación y ni siquiera es una especulación de mi autoría, es una recopilación de lo que circula en las redes entre supuestos expertos, expertos de lado y lado, por cierto. Y a mí lo que me queda es transmitirla, y no tanto para informar, sino para que se formen una mejor idea de lo complicado que es tratar de entender esta guerra y su desarrollo. Bueno, sigamos, porque hay otro tema que considero importante aclarar, a pesar de que ya lo expliqué en mi video sobre Putin, titulado Putin ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y este tema que quiero tratar es el de las élites rusas. Amigos, la razón por la cual Rusia ha desarrollado la guerra de la forma como lo ha hecho no es porque el país no da para hacer cosas mayores. En realidad hay muchas razones, pero el verdadero motivo está en las élites rusas, las cuales no constituyen un grupo homogéneo, un monolito que sirve de pedestal. Putin. En Rusia existen corrientes políticas, ideológicas, que se encuentran en permanente contraste y esta dialéctica es la verdadera explicación en última instancia de esta guerra episódica de altibajos, de ofensivas y retiradas y nuevas ofensivas que hemos visto hasta ahora por parte de Rusia. Y esto va más allá del hecho de que Rusia, de todos modos, necesitaba y aún necesita tiempo para consolidar un despliegue militar que le permita enfrentar cualquiera de los escenarios que se podrían presentar con respecto a esta guerra, desde el escenario menos traumático que debería llevar a una negociación hasta el escenario ubicado en el otro extremo, el de una confrontación directa con Europa, que podría llevar a la resolución nuclear. Porque a estas alturas del partido debe quedar claro que Rusia está obligada por una cuestión de supervivencia a movilizarse debidamente para cubrir todas estas eventualidades, donde la negociación, que sería el mejor escenario, entre comillas, y la pongo entre comillas porque nadie con dos dedos de frente apostaría por su vigencia en el tiempo, de todos modos, esa negociación deberá establecerse desde una posición que debe ser de fuerza. Amén, una posición basada en conquistas territoriales reales, consolidadas. Y todos los pasos para lograr esto ya se están ejecutando. Pero volviendo al asunto de las élites rusas y su dialéctica de poder, dialéctica con la cual Putin ha debido convivir y transar desde que llegó al poder, porque Putin no es un halcón ni es una paloma, es ni más ni menos un político, que luego de pasar por un periodo de aprendizaje más o menos largo y que no ha sido indoloro, ha logrado desarrollarse como estadista, tal como lo expliqué en el video ya mencionado. Pues bien, al parecer, del seno de estas élites han surgido en los últimos días dos figuras con un gran potencial para convertirse en la alternativa y al mismo tiempo en la continuidad política de Putin. Y este hecho, que es un hecho político, es al modo de ver de ciertos analistas rusos la verdadera novedad de estos días, más allá de lo que ocurre en el campo de una confrontación militar que no es con Ucrania, es con Occidente, y más concretamente con ese atlantismo angloamericano que con urgencia decadente ha apuntado todas sus miras contra Putin, como si sobre él recayera todo el meollo de la cuestión rusa, aunque ya saben que es el mismo Putin el que ha alimentado esa obsesión. Eso también lo expliqué en el video que le dediqué. ¿Y cuáles son estas dos figuras? Pues me refiero al actual gobernador de la República de Crimea, Sergei Aksionov,
y al nuevo comandante de todas las fuerzas rusas en Ucrania, el general Sergei Surovikin. Aksionov, que es el jefe de Crimea desde 2014, o sea, desde el mismo principio del conflicto ruso-ucraniano, Aksionov fue el verdadero artífice de la transición de esta república en su retorno a Rusia, demostrando audacia y eficacia al mismo tiempo, y demostrando tener auténticas cualidades de líder, reconocidas por todos, incluyendo los opositores a Putin. Y en cuanto a Sergei Surovikin, el mismo día del atentado contra el puente de Crimea, a las pocas horas, fue nombrado comandante general de todas las fuerzas militares que actúan en Ucrania. Y este nombramiento implica una unificación del comando en un solo hombre, algo que realmente no había ocurrido todavía. La trayectoria de Surovikin es realmente extensa. Cuando tenía 25 años y era capitán, participó en la intentona de golpe de Estado de 1991 contra Gorbachev, comandando un batallón en Moscú. Estuvo preso un tiempo por esa razón. Luego estuvo en Afganistán y estuvo en Siria, donde también allí fue el comandante de las fuerzas rusas, antes de pasar a encabezar las fuerzas aeroespaciales de toda Rusia. Surovikin es conocido por su dureza y su determinación, pero también por su eficacia, y desde luego ya ha sido fuertemente demonizado por Occidente, lo cual confirma su importancia. No pierdan de vista a estos dos personajes. Hay analistas rusos serios que afirman que el afloramiento de estos personajes en el sistema de poder de Putin, que se caracteriza por su inercia, que no es inercia, es metodicidad en la maduración de sus dirigentes, este afloramiento es sintomático de un cambio que todavía es temprano para poderlo definir claramente, pero que podría apuntar a una convergencia patriótica en las corrientes de poder entre euroasianistas y paneslavistas. Y esto en una óptica rusa también podría significar la aparición de una línea sucesoral, que desde luego se llevará su tiempo, porque aquí nadie habla de sustituir a Putin. Todo lo contrario, se trata de reforzarlo ante el desafío existencial que aguarda a Rusia. Y la importancia de esto trasciende las fronteras rusas, porque esta podría ser la demostración de que el destino de Rusia pudiese pasar, sin duda alguna pasará por Putin, pero no debe depender exclusivamente de Putin, porque podría ser también la demostración de que el objetivo de un nuevo orden multipolar, multilateral, en el cual Rusia y no solo Rusia se juega su existencia, este nuevo orden deberá pasar, si desea perpetuarse, por la consolidación de un Estado potencia que no debe caer en personalismos mesiánicos, ni lo uno ni lo otro. Ni Putin es un zar, ni Xi Jinping es un emperador. Ahí está el detalle. Y puse a Xi Jinping porque esto mismo es lo que en China va a pasar. A Xi Jinping se le reconocerá su rol histórico, pero no para perpetuarlo como si fuese una reedición de Mao o de un nuevo emperador. Será el Partido Comunista quien decida si se cambia al líder en medio de una guerra, que de hecho ya empezó y para la cual ha estado preparándose, justamente con Xi Jinping como timonel. Y esta afirmación de lo institucional sobre lo personal, la supremacía del proyecto nación y del proyecto potencia, tanto en Rusia como en China, es algo que Occidente teme especialmente. Es su peor pesadilla. ¿Y por qué? Porque esto acabaría con ese jueguito occidental de los cambios de régimen en los segundos y terceros mundos, como santo remedio. Santo remedio que funciona cuando el poder se concentra en un líder,
cuya decapitación echa abajo al resto del sistema institucional, político y de poder. Y segundo, porque esto significaría que el mundo alterno a la unipolaridad occidental angloamericana pudiese terminar por adoptar la misma clave de continuidad que ha sido precisamente un punto a favor de Occidente, que es el de una continuidad que no depende de caras, nombres y hombres, sino de un aparato institucional, político y de factores de poder inequívocamente alineado con una determinación atemporal de proyecto de nación o de potencia, que permanece y se valida en el tiempo. Y en la medida de que esto se instituya en grandes naciones como Rusia, China o en la misma India, las naciones que podrían indicar el nuevo orden, en esa misma medida los riesgos de que afloren nuevos imperialismos puramente depredadores, al modo inglés o yanqui, eh, estos riesgos se van a reducir hasta extinguirse, aunque llegar a esto de un modo pacífico será imposible. Y de todos modos, y muy lamentablemente, la lección nos llegará a todos, poderosos y humildes, de la peor manera.